no siempre quien más habla es quien más se escucha. ¿Te has dado cuenta de que en las reuniones, discusiones familiares o incluso en conversaciones cotidianas, la persona que llena el espacio con demasiadas palabras suele acabar perdiendo la atención del público? Mientras tanto, quien escucha y espera el momento adecuado para hablar a menudo, crea un silencio más poderoso que cualquier grito. No es casualidad que tanto Schopenhauer como Platón reflexionaran sobre esta idea, siendo Platón quien dijo: los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los necios, porque tienen que decir algo. La sabana no ruge sin razón, observa en silencio, prestando atención a cada movimiento, y solo ataca cuando la victoria es segura. Este tipo de autocontrol se vuelve cada vez más raro entre las personas hoy en día. Hablar se ha convertido en una compulsión. El miedo a quedarse atrás o a no ser notado lleva a muchos a decir cualquier cosa de cualquier manera posible. Pero, ¿y si el silencio es exactamente lo que necesitas para que te tomen en serio? Hoy entenderás que el silencio es más que una pausa entre palabras. Es una herramienta de estrategia, control e inteligencia. Veremos cómo se aplica en el trabajo, en las relaciones y hasta en las negociaciones más delicadas. No se trata de permanecer callado por sumisión, sino de usar el silencio como un movimiento deliberado de control. Al final, te mostraré una manera práctica de aplicar esto en tu vida diaria. Sin retos absurdos ni cambios radicales de vida, solo un ajuste simple y directo que cambiará la forma en que te ven los demás y, más importante aún, cómo te ves a ti mismo. Si esto tiene sentido para ti, sigue leyendo. ¿No es curioso cómo el silencio, que a primera vista parece ausencia, puede ser, en realidad, una de las formas más poderosas de presencia? Vivimos en una cultura donde imponerse a menudo se asocia con hablar más, ocupar espacio sonoro y exhibir lo que tienes. Pero si observamos de cerca, el verdadero poder reside en quienes dominan el arte de no hablar. Es una paradoja difícil de aceptar porque desafía la idea de que quienes permanecen en silencio son irrelevantes. En realidad, suele ser todo lo contrario. Fíjate en la vida cotidiana. En una reunión de trabajo, siempre hay alguien que siente la necesidad de hablar constantemente, incluso si no tiene nada relevante que aportar. El silencio les incomoda, por lo que llenan el vacío con palabras sueltas, explicaciones redundantes o comentarios obvios. Al otro lado está el líder. Y no me refiero a un título, sino a una mentalidad. El líder escucha, observa y espera el momento perfecto para intervenir en la conversación. Cuando lo hace, cada palabra cae como un movimiento de ajedrez bien calculado, un movimiento que cambia por completo el juego. Piénsalo. El jugador de ajedrez impaciente mueve sus piezas sin estrategia, reaccionando impulsivamente a lo que ve. Cada movimiento es un reflejo, no una decisión. Mientras tanto, el jugador meticuloso examina todo el tablero antes de hacer una jugada. Se detiene durante un largo rato, dejando que su oponente se ponga nervioso, y luego hace un único movimiento que lo cambia todo. Al igual que en el ajedrez, el silencio puede ser esa pausa estratégica, el espacio para la observación que revela las grietas en el juego que nadie más percibe. Este mismo patrón se repite en las relaciones personales. ¿Conoces esa discusión familiar en la que una persona insiste en tener la última palabra? Se ponen nerviosos, levantan la voz y empiezan a repetir sus argumentos en un intento de ganar solo a base de volumen. Ahora, compáralo con alguien que escucha hasta el final y, con una sola frase, desmantela todo el conflicto. Alguien con control emocional no necesita competir por la última palabra, porque el silencio ya los ha preparado para ello. Pero, ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Por qué tantas personas sienten la necesidad de hablar constantemente? La respuesta es sencilla: inseguridad. Cuando alguien se siente amenazado, intenta llenar el espacio con palabras, como si intentara demostrar algo a los demás. Por otro lado, quienes están seguros de sí mismos no tienen prisa por demostrar nada. El verdadero control proviene de saber que no hace falta llenar cada espacio vacío. Esta idea no es nada nueva. Schopenhauer dijo una vez que el ruido externo es un signo de desorden interno. Y de algún modo,
Lo mismo aplica a las palabras. Quienes no soportan el silencio muestran una especie de desorden interno, ya sea ansiedad o miedo a parecer irrelevantes. Mientras tanto, quienes se sienten cómodos en el silencio transmiten el mensaje contrario: calma, serenidad y confianza. Así que, la próxima vez que estés en una conversación, presta atención. ¿Quién tiene el control? ¿Es la persona que habla sin parar o la que observa en silencio, analizando cuidadosamente cada movimiento antes de actuar? El silencio no es solo la ausencia de palabras, es presencia, estrategia y control. Mientras el ruido distrae, el silencio organiza. Crea un espacio para la percepción que pocas personas saben utilizar conscientemente. Por eso, muchas obras sobre estrategia y filosofía subrayan la importancia del silencio. Sun Tzu, en El arte de la guerra, enseñó que toda guerra se fundamenta en el engaño. Cuando estamos preparados para atacar, debemos parecer incapaces. En otras palabras, el silencio no es pasividad, es la preparación invisible para el siguiente movimiento. Para entender esto en la práctica, piensa en una entrevista de trabajo. El reclutador plantea una pregunta difícil: ¿cómo resolverías un conflicto con tu gerente? Hay dos tipos de candidatos. El primero responde inmediatamente, ansioso por parecer eficiente, pero la prisa le hace tropezar con argumentos débiles. El segundo escucha, guarda silencio unos segundos y luego responde con claridad y objetividad. Ahora imagina que eres el reclutador. ¿A cuál candidato contratarías? Al segundo, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa pausa transmitió reflexión y confianza. El silencio no era la ausencia de respuesta, era el tiempo necesario para que la respuesta fuera firme y contundente. Esta lógica también se aplica a las negociaciones. Si alguna vez has participado en una negociación de compra o venta, habrás notado que, en momentos tensos, quien habla primero suele perder. Es casi una regla no escrita. Tras hacer una oferta, el primero en romper el silencio suele acabar en desventaja. Un ejemplo clásico es el vendedor que, al notar el silencio del cliente, siente la necesidad de seguir hablando para no perder el control de la situación. En su prisa, ofrece descuentos o condiciones especiales, aunque el cliente no los haya solicitado. Esto ocurre porque el silencio del cliente les incomoda. Si observamos más allá del ámbito profesional, veremos que sucede lo mismo en discusiones personales. ¿Cuántas veces, durante una discusión, alguien se siente tan incómodo con el silencio del otro que termina diciendo más de lo que debería? Este silencio estratégico genera dudas, incomodidad y, en última instancia, exposición. En ese momento, quien guarda silencio toma el control de la situación. El silencio también tiene un poder simbólico. Muchas veces, la ausencia de palabras dice más que 1000 explicaciones. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde todos hablaban, pero de repente, alguien que no había dicho nada en todo ese tiempo hace un solo comentario y cambia el rumbo de la conversación? Es como si todas las demás voces fueran solo ruido de fondo, y la persona que esperó para hablar vuelve a centrar la atención en el diálogo. En este caso, el silencio fue la herramienta que dio peso a sus palabras. Pero, ¿qué hace que el silencio sea tan poderoso? En pocas palabras, rompe la lógica del flujo continuo. La gente está acostumbrada a un torrente constante de palabras, notificaciones y estímulos. El silencio es una interrupción en ese flujo, crea un vacío, un espacio donde las personas se ven obligadas a reflexionar. Cuando te mantienes en silencio, la otra persona siente la necesidad de llenar ese espacio vacío, pero esa vacuidad no te pertenece a ti. Esta dinámica ocurre en reuniones, entrevistas, debates e incluso en negociaciones de ventas. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas la urgencia de responder de inmediato, haz justo lo contrario. Espera. No te precipites, no cedas a la incomodidad, porque a menudo el verdadero poder no radica en hablar más, sino en saber el momento exacto para hacerlo. A veces, estar subestimado es la mejor posición en la que puedes estar. Puede parecer contradictorio, pero es una estrategia antigua y efectiva. Sun Tzu dijo que en la guerra,
Si eres fuerte, aparenta ser débil. Si estás cerca, aparenta estar lejos. Esto no es cobardía ni sumisión, es inteligencia estratégica. Aquellos que no se ven como una amenaza no son observados de cerca, y quienes no son observados tienen la libertad de moverse sin ser notados. En filosofía, encontramos un ejemplo icónico de esta práctica. Sócrates era un maestro del arte de hacerse el ignorante durante los debates. Hacía preguntas simples y fingía no conocer las respuestas, cuando en realidad estaba guiando a la otra persona hacia el error. Esta técnica se conoce como ironía socrática. Hacía que su oponente creyera que tenía el control de la conversación, solo para desmontar toda su línea de razonamiento con una sola pregunta bien colocada. Sócrates no necesitaba parecer el más inteligente, solo necesitaba ser el más inteligente. En el mundo moderno, vemos ejemplos claros de esto. Imagina a un jefe que, en lugar de afirmar constantemente su autoridad, permite que un becario proponga soluciones. El becario siente que ha tenido una idea brillante, pero el jefe ya había considerado ese camino desde un principio. Al no afirmar su dominio, el jefe permite que el subordinado brille, pero en realidad, quien está al mando es el jefe todo el tiempo. Esto no es manipulación, es una forma de delegar sin perder el control. Las personas con este perfil tienen algo en común. No sienten la necesidad de demostrar que están al mando porque ya saben que lo están. Este patrón también se observa en las aulas. El estudiante que permanece en silencio la mayor parte de la clase suele ser visto como distraído o desinteresado. Luego, en algún momento, levanta la mano y hace una pregunta que todos los demás tenían en mente, pero no se atrevieron a formular. En ese momento, el profesor dirige su atención hacia ese estudiante, y el resto de la clase queda en silencio. ¿Por qué ocurre esto? Porque quien se mantiene en silencio crea la expectativa de que cuando finalmente hable, dirá algo importante, y más a menudo de lo que se piensa. Así es. Otro ejemplo muy común se da en las negociaciones. Las personas que hablan demasiado y tratan de parecer inteligentes a menudo revelan demasiado sobre sus intereses. Por otro lado, quien parece no entender o no tener prisa, adopta una posición de ventaja. Es como el cliente que al escuchar al vendedor hablar sin parar, permanece en silencio, simplemente observando. No parece convencido, pero tampoco rechaza la oferta. Mientras tanto, el vendedor se vuelve desesperado por cerrar el trato, y el cliente ya sabe que obtendrá un mejor descuento. Por eso, los mejores negociadores dominan el arte del silencio. Mostrar menos interés suele ser la clave para conseguir más. Pero, ¿por qué funciona esto? La lógica es sencilla. Las personas tienden a bajar la guardia con aquellos que no parecen ser una amenaza. Piensa en un juego de cartas. Si todos creen que tienes una mano débil, no prestarán tanta atención a tus movimientos. Esto te permite sorprenderlos cuando llegue el momento de... Lo contrario, también es cierto. Si todos creen que tienes la mejor mano en la mesa, todas las miradas estarán puestas en ti, y cada error será notado. Esto es precisamente lo que nos enseña Sun Tzu. Los fuertes que aparentan ser débiles tienen libertad. Los débiles que intentan parecer fuertes se exponen. La próxima vez que sientas la necesidad de demostrarte a ti mismo o demostrar lo inteligente que eres, pregúntate, ¿qué gano al exponerme en este momento? A veces parecer un poco desinformado o desinteresado puede ser el movimiento más inteligente, no porque seas menos capaz, sino porque estás calculando cada paso, al igual que Sócrates hizo, como enseñó Sun Tzu y como siguen haciendo hoy en día los verdaderos líderes estratégicos. El silencio no es solo una estrategia de comunicación, también es una herramienta para el autocontrol emocional. Mientras que el ruido externo es visible y audible, el ruido interno a menudo es más difícil de percibir. Muchas veces, es ese ruido interno el que nos hace perder el control durante discusiones, argumentos y conflictos. Saber mantenerse en silencio frente a la provocación no es debilidad, es la cúspide del control emocional. Imagina una discusión de pareja. Uno de ellos eleva la voz discutiendo sin parar, y en algunos casos, incluso empieza a gritar. Sin embargo, el otro se queda en silencio. Pero no es un silencio de desprecio, es un silencio de atención.
No reaccionan de inmediato, no devuelven el golpe, simplemente observan lo que sucede a continuación. La persona que grita comienza a sentirse expuesta, escuchando el eco de su propio ruido. El silencio de la otra persona se convierte en un espejo, haciendo que la falta de control sea aún más visible. En ese momento, la persona que grita pierde el control de la situación y a menudo se da cuenta demasiado tarde. Esta dinámica no solo ocurre en relaciones personales. En las reuniones de trabajo, el patrón se repite. Cuando alguien pierde la paciencia y habla de manera agresiva, se espera que la otra persona responda de la misma manera. Si la respuesta es una reacción inmediata, el conflicto se intensifica, pero cuando la respuesta es silencio, el ciclo se rompe. Esa pausa inesperada desestabiliza la reacción impulsiva de la otra persona. Muchas veces, la persona que pierde la paciencia también pierde la razón. Este principio de autocontrol, a través del silencio, fue ampliamente utilizado por Gandhi durante las protestas contra el dominio británico. Se negó a recurrir a la violencia, incluso ante provocaciones extremas. Cuando sus seguidores querían contraatacar, él insistía: sé el cambio que deseas ver en el mundo. En este contexto, el silencio de Gandhi no fue omisión, fue un control absoluto sobre el impulso de represalia. Su resistencia pacífica expuso la brutalidad de sus opresores sin que él tuviera que decir una sola palabra. Pero no necesitas ser Gandhi para entender esto. En la vida cotidiana, esta lógica se manifiesta en pequeñas interacciones. En una discusión con un compañero de trabajo, la persona que reacciona en caliente suele decir cosas de las que luego se arrepiente. Por otro lado, quien se toma unos segundos para pausar puede elaborar una respuesta más clara, asertiva y definitiva. Esta pausa de silencio es una de las técnicas más usadas en la negociación profesional. No es pasividad, es preparación. No es casualidad que se diga que quien grita pierde la razón. Esto no significa que la persona más callada siempre tenga la razón, sino que quienes no pueden controlar su impulso de explotar muestran que han perdido el control de sí mismos. Perder el control de uno mismo es ceder el poder a otra persona. Cuando explotas de ira, quien te controla ya no eres tú. El silencio, en cambio, no es un vacío, es la prueba de que la mente sigue al mando. Es como la pausa de una respiración profunda antes de responder. A menudo, este intervalo de 10 segundos es suficiente para evitar decir una palabra que, una vez pronunciada, no tiene vuelta atrás. Todos hemos pasado por esto. Dices algo sin pensar y minutos después, te das cuenta de que hubiera sido mejor callar. Si hubieras esperado solo 10 segundos, esa frase nunca habría salido de tu boca. ¿Quieres ponerlo en práctica? La próxima vez que sientas la necesidad de responder de inmediato, prueba algo sencillo. Respira hondo y cuenta hasta 10. Sí, suena simple, pero es muy efectivo. Esta pausa no solo te ayuda a controlar lo que estás a punto de decir, sino que también te demuestra que todavía tienes el control. No es sumisión ni omisión. Y si la otra persona sigue hablando, gritando o insistiendo, recuerda, la mayor demostración de control no es gritar, es mantener el silencio con firmeza. Este tipo de silencio no es debilidad, es el acto supremo de fortaleza. La persona que mantiene el control emocional en medio del caos no necesita palabras para demostrar. El orgullo puede ser una carga disfrazada de fortaleza. A menudo nos hace creer que tenemos que ganar discusiones, demostrar lo inteligentes que somos y llevar siempre la última palabra para ser respetados. Pero, ¿qué ganamos de verdad con esto? Si lo analizamos bien, veremos que el orgullo mal gestionado nos empuja a peleas sin sentido y nos hace perder relaciones importantes. Lo que podría haberse resuelto con un momento de silencio se convierte en un ciclo de luchas de poder. Schopenhauer, conocido por su crítica a la vanidad humana, lo experimentó en carne propia. Su propia madre lo acusó de tener un orgullo intelectual que le impedía aceptar las perspectivas de los demás. Schopenhauer veía el mundo con tal rigor y racionalidad que le resultaba difícil tolerar lo que consideraba mediocridad en las opiniones ajenas. Su incapacidad para aceptar a los demás a menudo
se interpretaba como arrogancia. Este tipo de orgullo no es difícil de identificar hoy en día. Solo piensa en esa persona en el trabajo que se niega a ser corregida o convierte cada desacuerdo en un duelo de egos. Esto se hace especialmente evidente en entornos profesionales. Imagina a un empleado corrigiendo a su jefe delante de todo el equipo. Aunque el empleado tenga razón desde un punto de vista técnico, la forma en que se posiciona puede crear tensiones innecesarias. A menudo, el jefe no responde con lógica, responde con poder. Esto no es solo una cuestión del ego del jefe, sino de dinámicas de autoridad. Ahora, compara esto con la persona que, en lugar de corregir al jefe públicamente, espera a que termine la reunión y comenta en privado. La corrección ocurre igual, pero la forma en que se recibe es completamente diferente. Este escenario no se trata solo de trabajo, se trata de orgullo y control. El silencio estratégico aquí no es sumisión, es inteligencia, es renunciar a una victoria momentánea para lograr una mayor más adelante. Esta misma lógica se aplica a las relaciones personales. ¿Cuántas veces en una discusión entre amigos o parejas, el último en hablar se va sintiendo que ha ganado la conversación? Pero, ¿realmente ganó? ¿O solo fue el último que no supo cuándo dejar de hablar? La lógica aquí es simple. Hablar por orgullo tiene un coste, y el precio suele ser más alto de lo que parece. En el calor del momento, sentimos la necesidad de defender nuestra posición, pero al día siguiente, cuando se asienta el polvo, esa sensación de victoria a menudo se convierte en arrepentimiento. Muchas amistades y relaciones se tensan porque alguien insistió en tener la última palabra, no porque tuviera razón, sino porque no quería perder la discusión. Lao, el sabio taoísta, advirtió una vez: quien sabe no habla, quien habla no sabe. Esta idea no significa que el silencio deba ser absoluto, sino que aquellos que están seguros de sí mismos no necesitan demostrarlo constantemente. Cuando tienes claro quién eres, no sientes la necesidad de pelear por tener la última palabra, ni de reafirmar tu inteligencia, autoridad o relevancia. Ahora, tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas discusiones has perdido simplemente porque querías tener la última palabra? ¿Cuántos debates se han convertido en confrontaciones innecesarias porque nadie quería ceder? El orgullo funciona así. Te hace creer que estás ganando, cuando en realidad solo estás aumentando la tensión emocional. Aquí está la clave. El silencio suele ser el verdadero antídoto ante el orgullo, no porque sea una derrota, sino porque interrumpe el ciclo de vanidad que lleva a conflictos interminables. La próxima vez que sientas el impulso de levantar la voz o de tener la última palabra, pregúntate: ¿qué estoy intentando ganar realmente aquí? Si la respuesta es demostrar que tengo la razón, quizás sea momento de detenerse. No todas las victorias merecen la pena, y el silencio, en este caso, no es derrota, es sabiduría. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad que puede cambiar por completo cómo te ven los demás. No se trata de permanecer en silencio por sumisión, ni de hablar sin parar para parecer importante. El verdadero poder está en el equilibrio entre ambos. Es entender que, a menudo, el silencio no es el fin de una conversación, es el espacio donde las ideas maduran. En situaciones familiares, por ejemplo, las discusiones suelen convertirse en una competencia de voces. Todos quieren ganar la conversación, tener la última palabra o demostrar que tienen razón. ¿Quién no ha vivido esto? Pero fíjate bien, ¿cuántas veces ves a alguien ganar una discusión familiar gritando y repitiendo los mismos argumentos? Normalmente sucede todo lo contrario. Cuanto más alguien insiste en tener la última palabra, más pierde el control de la situación. Ahora, piensa en la persona que, en lugar de intentar ganar, escucha con atención. Cuando habla, hace una afirmación breve, directa y precisa. El impacto es muy distinto. Nadie discute con quien ofrece una verdad clara e incontestable en el momento justo. Otro ejemplo claro está en las amistades. Imagina un grupo de amigos debatiendo un tema controvertido. Siempre hay alguien que siente la necesidad de imponer su opinión. Esa persona no escucha a nadie, interrumpe y se niega a aceptar puntos de vista contrarios. Al final, los amigos no recuerdan lo que se dijo,
sino cuánto insistieron en ganar la conversación. Ahora piensa en ese amigo que pasa la mayor parte del tiempo escuchando. Cuando finalmente habla, ofrece una perspectiva que nadie había considerado. Esta persona no necesita imponer nada porque su silencio ya ha creado expectación. Lo clave aquí es el momento adecuado. No se trata de hablar más o menos, sino de saber cuándo intervenir en ciertas situaciones. La prisa por hablar revela inseguridad. ¿Alguna vez has visto a alguien que, cuando es contradicho, responde al instante sin siquiera pensar? Eso ocurre porque su incomodidad con el silencio es mayor que su necesidad de reflexionar. Solo quieren llenar el vacío. Pero alguien seguro de sus pensamientos no tiene prisa por justificarse. Espera, piensa, y cuando habla, lo hace con convicción. Una buena forma de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio es preguntarte: ¿esto debe decirse ahora o puede esperar? A menudo, lo que parece urgente en el calor del momento se desvanece tras unos segundos de reflexión. ¿Cuántas veces has dicho algo y luego has pensado: no necesitaba decir eso? Ahora piensa en lo contrario. ¿Cuántas veces te has arrepentido de guardar silencio? Normalmente, lo que no se dijo aún puede expresarse más adelante, pero lo dicho impulsivamente ya no se puede deshacer. Aquí tienes un ejercicio sencillo para la vida diaria con amigos y familiares. Durante una conversación grupal, trata de observar más y hablar menos. Cuando hables, aporta algo que aún no se haya dicho. No solo eso hace que tus palabras tengan más impacto, sino que también muestra que escuchas antes de dar tu opinión. En discusiones y conflictos, cuando sientas la urgencia de responder impulsivamente, haz una pausa. Cuenta hasta 10 antes de hablar. Eso es todo. Esta breve pausa basta para pasar de un modo reactivo a uno racional. En los mensajes de texto, antes de responder a uno que te haya molestado, cierra la aplicación durante 5 minutos. Muchos conflictos por mensajes ocurren por la prisa de responder. El silencio digital también es una forma de control. En este contexto, el silencio no es solo una estrategia o técnica, es una elección para evitar alimentar la tensión. No tienes que aplicarlo siempre ni en cada conversación, pero cuando lo haces, el impacto es evidente. Después de todo, el silencio no es solo la ausencia de palabras. Es un espacio fértil donde las ideas pueden crecer. Las palabras tienen su valor, pero el silencio también. No se trata de decidir cuál es mejor o más efectivo, sino de reconocer que el silencio, al igual que las palabras, puede abrir nuevos caminos. A veces el impulso será hablar, otras veces será esperar. No hay una fórmula exacta para esto, y quizás ese sea el sentido de todo. No tienes que estar en control todo el tiempo. A veces la pausa no es una espera pasiva, es una forma de permitir que el tiempo haga su trabajo. El silencio nunca ha significado quedarse callado para siempre. No se trata de la ausencia de voz, sino de la presencia de intención. Aquellos que eligen el momento adecuado para hablar no son pasivos, están marcando el ritmo de la conversación. Eso es poder. A lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo este poder se manifiesta en diferentes áreas de la vida, en el trabajo, en la amistad y en las relaciones. El silencio resulta ser más efectivo que cualquier discurso apresurado. No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor. Un comentario preciso al final de una conversación puede tener más impacto que docenas de interrupciones durante la misma. Esto no es un misterio, es claridad. El verdadero punto aquí es simple. No hay competencia entre palabras y silencio. Uno necesita al otro. El silencio otorga poder a las palabras, así como las pausas dan ritmo a la música. Cuando dominas esta alternancia, tus palabras dejan de ser ruido y se convierten en una verdadera voz. Más que una manera de lidiar con el mundo, el silencio es una forma de lidiar contigo mismo. Cuando dejas de reaccionar a todo, comienzas a notar lo que está sucediendo dentro de ti. En medio del ruido interno, surge una claridad que antes no estaba ahí. No se trata de silenciar el mundo, se trata de escuchar lo que el mundo está tratando de decirte. Por eso, el silencio no necesita ser una regla o una técnica, es una opción. El poder de esa opción radica en que es tuya. Si esta reflexión te ha hecho pensar, tal vez valga la pena observar
durante los próximos días los momentos en que eliges hablar o quedarte en silencio. Presta atención al efecto que esto tiene en los demás y en ti mismo.